El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Celebra hoy el mundo el Día de la Madre. Y yo hoy me levanté preguntándome, bueno, pero ¿por qué tanto despliegue para ustedes? Como qué cosa extraña hacen ustedes para que a nivel mundial dediquemos hoy un Día de las Madres. Sí, quiero tomar una cosa. Les acabaron de entregar una tarjetita que en nombre de la parroquia les quisimos hacer con mucho cariño, con un mensaje que a mí me pareció especial, porque dice: no existen mamás perfectas, solo reales, que ríen, crean, acompañan, construyen, pierden la paciencia, luchan, se cansan y al día siguiente vuelven a hacerlo, todo con más amor. Y creo que la razón de estar celebrando hoy el Día de la Madre es por el testimonio de amor, de entrega, de dedicación que ustedes especialmente dan a sus hijos y a sus hogares. Y por lo que ustedes hacen, que lo resumo simplemente en una palabra: amar, es que hoy el mundo pues despliega todo lo que despliega para decirles gracias. Gracias por lo que hacen por nosotros. Y quise tomar hoy la realidad del testimonio del amor de las madres que nos han inculcado en nuestros corazones, porque de la misma forma como las madres nos han amado a nosotros, es como Dios espera que lo amemos. Y si queremos realmente ser hijos y queremos realmente vivir en la fidelidad de nuestra condición de bautizados, pues lo único que espera Dios es que ese amor que nuestras madres han inculcado en nuestros corazones, pues lo vivamos de manera fundamental en nuestra relación con Dios. Y cuando hablo del amor, simple y llanamente pregunto: ¿quién nos inculcó a nosotros la fe? La mamá, ¿no? ¿Quién nos acercó a Dios? ¿Quién nos acercó a Dios? La mamá. ¿Quién nos enseñó a orar? La mamá. ¿Quién nos enseñó a descubrir que Dios era un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios de generosidad, que siempre atiende y escucha las oraciones de sus hijos? La mamá. Y cuando hablo de que lo que Dios quiere es que nos lo amemos de la misma forma como nuestras madres nos enseñaron a amar, es que Dios, que lo decía hoy en su palabra, nos invita para que especialmente desde la realidad del Espíritu que Él hoy está planteando, que nos envía para no dejarnos solos, pues vivamos más en una dimensión espiritual que material, para poder realmente relacionarnos con Dios, acercarnos a Dios, seguir conociendo a Dios y viviendo de manera fundamental en la presencia del Padre. Y la primera exhortación que nos hace el Señor es que vivamos como creyentes un amor fiel, un amor leal, que procuremos y que busquemos todos los días estar más cerca de Dios que más lejos de Dios.
Y esto solo lo podemos de manera fundamental cuando, como lo planteaba el Señor en el Evangelio, en ese espíritu que nuestras madres nos dieron desde el día de nuestro bautismo, pues indudablemente llevamos como seres espirituales conectados con Dios, comunicándonos con Dios y relacionándonos con Dios, como lo decía hoy aquí bellísimamente el Señor del Evangelio cuando dice: dentro de poco ustedes ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo sigo viviendo. Sabrán entonces que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Y si queremos realmente seguir inculcando, seguir cultivando, seguir fortaleciendo esa fe que las madres nos dieron para acercarnos a Dios, pues indudablemente tenemos que ser hombres espirituales que, iluminados y fortalecidos por el Espíritu, pues vivamos en el Padre y el Padre viva en cada uno de nosotros. Ustedes saben cómo le queda el corazón a una mamá cuando después de la educación espiritual que nos dan no volvieron a misa a los hijos. Ustedes saben cómo le queda el corazón a una mamá cuando después del buen ejemplo espiritual que nos dieron, porque ¿quiénes nos llevaban a misa? Las mamás. ¿Quiénes antes de dormir se acostaban con nosotros a hacer oración? Las mamás. ¿Quiénes fueron las que nos dieron un testimonio de fe entrañable y que, a pesar de tener el agua hasta el cuello, la mamá permanecía confiando en Dios y nos decía: amigos, confiemos en Dios, que Dios no nos va a abandonar? ¿Cómo le queda el corazón a la mamá después de que su hijo se vuelve ateo, incrédulo, no practicante? Y por eso hoy Dios nos dice: miren, no desaprovechemos ese gran don que nos dieron las madres, que fue la fe, y por el Espíritu cultivemos ese maravilloso regalo que ellas nos dieron para que nosotros seamos más seres espirituales que mundanos, más seres cristianos que cualquier otra realidad. ¿Y por qué el Señor nos dice hoy que seamos seres espirituales para seguir cultivando esa fe? Les voy a poner un ejemplo espero que no los va a confundir. Si yo necesito saber de cocina tailandesa, me meto a Mr. Google y Mr. Google me despliega un poco de enlaces, un poco de link donde me presenta todas las variedades que yo puedo averiguar de comida tailandesa. Y para saber de comida tailandesa, pues hago clic en comida tailandesa y ahí entro y ahí miro los platos, las preparaciones, los ingredientes, entonces conozco más sobre la comida tailandesa. Si yo quiero averiguar sobre el clima, me meto a una página que se llama Ideal. Y entonces el Ideal me muestra todos los fenómenos atmosféricos, si va a hacer sol, si no va a hacer sol, si se va a ocultar el sol, si va a llover. Y entonces yo vivo enterado de qué va a pasar con el clima cuando yo hago clic en un link que se llama Ideal. Y ahí navego, conozco, me entero, me informo. ¿Y por qué yo les estoy hablando de ello? Porque de la única forma como nosotros podemos vivir en Dios, Dios puede vivir en nosotros, podemos seguir conociendo a Dios, podemos seguir permaneciendo a Dios, es cuando hacemos clic en el Espíritu Santo. Y si no hacemos clic con el Espíritu Santo, pues va a ser muy difícil que esa fe que las madres nos inculcaron en el corazón sea una fe que germine, una fe que crezca y una fe que se robustezca. Y entonces cuando les hablo de la importancia de ser seres espirituales, que debemos hacer clic con el Espíritu para navegar, para comunicarnos con Dios, ¿Netflix nos lleva a Dios? ¿No? El restaurante Cóctel de Mar, allá nos ofrecen la Biblia, la palabra de Dios. El gimnasio Bodytech, cuando entramos nos regalan la camándula para que recemos mientras hacemos ejercicio. ¿Y si ven por qué nuestra fe se ha debilitado? ¿Si ven por qué la fe que nos inculcó nuestra madre y las enseñanzas que nos dieron las mamás, donde lo que ellas querían era que Dios habitara en nosotros y nosotros en Él, se ha debilitado? Porque hemos olvidado lo más importante, la dimensión espiritual de nuestra vida cristiana, para manifestarle a Dios que le amamos y para manifestarle a nuestras madres que le agradecemos lo que ellas han hecho por nosotros. Darnos el mejor regalo,
la fe y la vida cristiana. Y la segunda exhortación que nos hace el Señor es que trabajemos todos los días por guardar sus mandamientos. Entonces decía el Señor aquí: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y terminaba el Evangelio diciendo: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Y cuando hablo de amar a Dios cumpliendo los mandamientos, lo que las mamás hacían era ayudarnos a entender cómo podríamos vivir de la mejor forma los mandamientos. Y lo que las mamás hacían cuando nos invitaban a seguir los mandamientos era procurar que fuéramos personas de bien y no personas de mal. Y era inculcar en nuestro corazón valores cristianos y no valores mundanos. Y hablo de ello haciendo eco un poco en la primera lectura de Pedro, cuando decían: glorifiquen a Cristo el Señor en sus corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo que se los pida de una razón de su esperanza, con delicadeza y respeto, teniendo buena conciencia. Pero miren lo hermoso: cuando los calumnien, para que queden en ridículos los que atentan contra su buena conducta. Y dice: porque es mejor sufrir haciendo el bien, y así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. ¿Qué nos enseñaban las madres? ¿Hacer el bien o hacer el mal? A discutir, a pelear, a ser groseros, a ser altaneros, a ser ¿cómo se puede decir? Cuando uno pelea, camorrero, ¿no es cierto? Camorrero, ¿no es cierto? Y lo que las mamás nos enseñaban era guardar los mandamientos. O sea, lo que las mamás querían era que nosotros fuéramos buenos, era que nosotros fuéramos decentes, que nosotros fuéramos respetuosos. Es que nosotros amáramos al prójimo de manera fundamental en el cumplimiento de los mandamientos. Y eso nos lo enseñaban las mamás. Cuando uno le decía una mentira, ¿qué le decía uno a la mamá? Cuando uno juraba: se lo juro, mamá, no jure que eso no está bien, porque no tenía por qué jurar. Y cuando le llegaban la noticia en el colegio que uno se le había robado el lápiz al compañerito o el carrito al compañerito, pues ¿qué le decía uno a la mamá? Cuando uno hablaba mal del prójimo, cuando uno deseaba los bienes ajenos, ¿qué le decía uno a la mamá? Y la mamá lo que nos inculcaban a través de la enseñanza era el cumplimiento de unos mandamientos, para que a través de los mandamientos pues amáramos a Dios e indudablemente amáramos al prójimo. Y que amando a Dios, como lo dice aquí: el que guarda mis mandamientos se me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Era la mamá procurando que fuéramos excelentes católicos, excelentes creyentes, excelentes personas, pues para que a través del bien, pues nosotros indudablemente amáramos a Dios, porque lo dice claramente en su palabra: quien no ama al que ve, no ama al que no ve. Y lo que nos plantea hoy el Señor es que en esas enseñanzas hermosas que nuestras madres nos dieron, donde nos inculcaron a hacer el bien, pues que indudablemente lo vivamos, procuremos amar los mandamientos para que de esa forma permanezcamos en el amor a Dios. Y cuando hablo de lo importante que es cumplir los mandamientos y hacer el bien, ¿cómo tienen el corazón nuestras madres cuando ven, después de todo el esfuerzo que ellas nos dedicaron para inculcarnos buenos valores, para enseñarnos a ser decentes, para enseñarnos a vivir en el bien, y ven que realmente ninguna de esas enseñanzas la hemos acatado, las hemos entendido, las hemos asimilado para poder vivir como ellas siempre desean y sueñan que nosotros seamos? Y por eso la segunda exhortación que nos hace el Señor es que esos bellos consejos, esas bellas enseñanzas que nuestras madres nos dieron, las vivamos, para que cumpliendo los mandamientos amemos a Dios y Dios vive el amor en cada uno de nosotros. Celebrar hoy el Día de la Madre simple y llanamente es reconocer en ellas el verdadero y auténtico amor que nosotros debemos vivir para que podamos, como creyentes, amar también a Dios como ellas nos amaron a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine, y que hoy, ya en este 6º domingo de Pascua, cuando ya nos preparemos dentro de 8 días a celebrar la Ascensión y dentro de 15 a celebrar la Pentecostés y terminamos nuestro tiempo de Pascua,
que ya en este sexto domingo entendamos cómo podemos manifestar que Jesús resucitó en nuestro corazón, viviendo especialmente en el amor a Dios y al prójimo, de la misma forma como nuestras madres siempre nos inculcaron nuestros corazones. Feliz día para todas las mamás. Y me les quito el sombrero porque ustedes son las berracas. Felicidades.